Vamos a comenzar entonces. Vamos a acomodar acá la presentación. Bueno, comencemos. Mi nombre es Felipe Domínguez, junto con mi compañero Alejandro Bornicén. Antes que nada, le queremos agradecer por estar presente aquí hoy, en esta oportunidad de dar la presentación de nuestro proyecto final de ingeniería, que, bueno, se titula Evaluación y proyección de la instalación de una planta industrial de corte y plegado de chapas. Y bueno, agradecerle a nuestro director, a Claudio Bersano, por el apoyo de todo este tiempo en el desarrollo del mismo. Así que bueno, vamos a empezar. Para comenzar, les quiero comentar un poco cómo va a ser esta presentación. Una breve introducción de cuál fue la motivación de nuestro proyecto. Vamos a seguir, perdón que se volvió para atrás, vamos a seguir con lo que es el estudio de mercado que realizamos. Posterior a esto vamos a desarrollar el diseño de la planta, y para terminar vamos a comentar el estudio económico financiero y unas breves conclusiones. ¿Cuál fue la motivación para plantear este proyecto? Bueno, en un principio yo estaba trabajando en esta empresa que se llama Jorge Manes. Es una empresa familiar, que es una empresa plegadora y cortadora de chapas. Está situada en Villa Gobernador Galvez, una empresa de unos 30 a 40 empleados. Y junto con Alejandro empezamos a observar ciertas oportunidades de mejora, principalmente lo que era distribución en planta y el flujo de los materiales, cumplimiento en la fecha de entrega y demás. Cuando llevamos esta idea como idea de proyecto, nos aconsejaron que tal vez no eran tan abarcativas como para hacer un proyecto final de ingeniería. Entonces nos recomendaron que capaz era una oportunidad de plantear una planta industrial directamente desde cero, totalmente integrada, ¿no? Y bueno, básicamente así surgió la idea de la instalación de una planta industrial. Comenzando con el estudio de mercado, primero comentarles que es una empresa de servicio de este tipo, que básicamente es una empresa que realiza procesos de mecanizado para deformar y transformar hojas de acero. Es un servicio porque es una fabricación a pedido del cliente, digamos, bajo especificaciones técnicas de diseño del cliente. Y básicamente los procesos que se realizan son el corte, el plegado, el soldado y el punzonado. Siguiendo con el estudio de mercado, ¿cuáles son los rubros de aplicación de una empresa de este tipo? Acá yo enlisté algunos, pero hay una gran variedad en el mercado de rubros diferentes. Puse algunos acá, como son construcciones, empresas de montaje industriales, industrias gastronómicas alimenticias, fábricas de acoplados semirremolques, y podríamos seguir enlistando más, como industrias químicas y demás. Nosotros lo que hicimos para el proyecto fue elegir un rubro. En este caso elegimos el rubro de la maquinaria agrícola y segmentamos hacia el rubro de los implementos agrícolas, dentro de este rubro, digamos. ¿Cuál es la relación de la maquinaria agrícola con este tipo de servicio de corte y plegado de chapa? Este cuadrito que estamos viendo acá es la cadena de valor de un informe del Ministerio de Producción de la Nación, donde vemos los 3 eslabones de la producción de una maquinaria agrícola. Nosotros nos vamos a estar situando en la actividad primera, digamos, de producción de agropartes y conjuntos de piezas. Más puntualmente en lo que son partes bajo especificaciones de cliente, o sea, bajo plano, como mencionábamos en un principio. Y bueno, bien, estamos hablando de maquinaria agrícola, de implementos agrícolas, pero ¿qué es un implemento agrícola? Un implemento agrícola es un equipo que se utiliza en el agro, en el campo, los productores, y que a diferencia de otra maquinaria agrícola, este tipo de equipo necesita de un tractor para ser utilizado. O sea, básicamente esa es
una definición bueno, básica. Hay una gran variedad de este tipo de implementos en el mercado. Nosotros lo que hicimos para simplificar el desarrollo del proyecto fue elegir 5 de estos, 5 implementos, a modo representativo, digamos, del resto, ¿no? Del total. Y trabajamos con esto, con esta hipótesis, para poder plantear una proyección de demanda a largo plazo. Bueno, comentando un poco del mercado, queríamos compartirle esta información, que es muy interesante, de cómo se geolocalizan las principales empresas fabricantes de maquinaria agrícola. Principalmente hay un fuerte núcleo industrial en Santa Fe, en Córdoba, y en menor medida en Entre Ríos. Y bueno, acá a la derecha pueden observar algunas de las principales empresas fabricantes. Y bueno, hablando de esto del objetivo de proyectar la demanda a largo plazo, ¿quiénes son los consumidores, digamos, de quién compra maquinaria agrícola? Vamos a comentarles los actores principales, los consumidores. En primer medida, los productores agropecuarios. Y en segundo lugar, los contratistas, es decir, adquieren equipos para después alquilarlos. Y los factores que afectan en la decisión de compra, digamos, de estos actores, son principalmente el precio de las commodities, o sea, los granos de soja, maíz, trigo y girasol a nivel internacional, las posibles oportunidades de financiamientos para adquisición de maquinaria de compra, digamos, ya sea por los bancos, las mismas empresas, leyes y políticas económicas, macroeconómicas del país, el tipo de cambio, desarrollos tecnológicos, factores climáticos como inundaciones, sequías y demás. Y bueno, en este apartado queríamos hacer un comentario de que para proyectar la demanda a largo plazo, digamos, en un horizonte de 10 años que nosotros planteamos para nuestro proyecto, a lo primero que acudimos fue a utilizar un método de pronóstico por series temporales, que es lo que nosotros aprendimos en el cursado de la carrera. Pero nos encontramos con el inconveniente de que este tipo de métodos son para escenarios univariantes. Y este escenario, o sea, proyectar una demanda de este rubro, es multivariado, o sea, muchas variables, muchos factores que pueden influir en la decisión de compra y en una demanda. Es muy complejo. Por lo tanto, no podemos aplicar un método de lo que nosotros aprendimos en el cursado. Entonces, siguiendo, comentarles qué hicimos, digamos, cómo lo hicimos. Acudimos, como pueden ver acá en este gráfico de barras en rojo, a datos históricos reales de ventas en la Argentina de implementos agrícolas. Desde el periodo, recaudamos información desde el periodo 2002 al 2019, como pueden observar. Y lo que hicimos fue calcular la variación interanual, o sea, cómo se comportaba año a año estas ventas. Por ejemplo, entre el año 2002 y 2003 hubo un aumento de un 102%, como se puede ver, y así, ¿no? Todo este paso año a año interanual. Esto lo dejamos así, que lo vamos a utilizar junto con una serie de encuestas que nosotros realizamos a empresas, más específicamente 16 empresas. Esto nosotros hicimos un trabajo de campo, acá en los alrededores de Rosario. Fuimos, consultamos profesionales, jefes de planta e ingenieros de distintas empresas, y también a través de encuestas por email. Y lo que preguntamos básicamente fue cuál era el servicio que ellos contrataban o terciarizaban, digamos, de corte y plegado de chapa. En este caso, un 23% fue la respuesta. Y otra de las preguntas que hicimos fue cuál era la demanda esperada a corto plazo, o sea, para el año 2020 y 2021. Bien, siguiendo con esto del estudio de mercado y con el objetivo de llegar a la proyección de la demanda, esta tablita que vemos aquí, complementamos con unos objetivos de mercado que nos propusimos nosotros. Y lo hicimos en 2 etapas, es decir, en una primera etapa, hasta el periodo 5, nos propusimos abarcar un 25% del mercado de servicio
de corte y plegado de chapas para implementos agrícolas. Y en la segunda etapa un 30%. Y como se puede observar en la tablita, lo que usamos en los primeros 2 periodos, proyecciones, llamarlo así, fue las respuestas de las encuestas, o sea, la información y los datos más actuales que nosotros teníamos. Y los siguientes periodos utilizamos esta variación interanual con los datos históricos del INDEC que le mencionaba antes. Esta proyección de la demanda nos va a ser la base, digamos, para poder continuar con el diseño de la planta y el estudio económico-financiero. Y acá queríamos hacer un paréntesis de las observaciones que nos marcaron cuando mandamos el proyecto, del tema de la competencia, que nosotros no hicimos un estudio a fondo en el proyecto de esta rama, y cómo afectaría, digamos, a nuestra cuota de mercado. Principalmente nosotros nuestra deducción fue esa, que afectaría nuestro objetivo de mercado, o sea, dependiendo de dónde nos ubicásemos geográficamente y de la competencia que pueda llegar a haber en ese lugar, va a influir en mayor o menor medida a nuestros objetivos, digamos, de mercado. Y algunas de las empresas que relevamos, y números de grandes empresas, porque de corte y plegado de chapas hay grandes, medianas y pequeñas empresas, o sea que puede haber más. Pero bueno, esto que ponemos acá son algunas de las que se pueden observar, tanto en Armstrong, Villa Gobernador Galvez, en Rosario. Y otro de los temas a tratar, que fue muy interesante, esta observación de cómo respondería el proyecto frente a la situación que estamos pasando actualmente de emergencia sanitaria del COVID-19, y lo que ocurre frente a la actividad agrícola o agropecuaria es que queda aceptada esa actividad por el Poder Ejecutivo según el decreto de necesidad de urgencia, porque se consideran prioridad en las actividades productivas. Por lo tanto, en lo que es alimenticio y del campo, tranquilamente podría seguir, digamos, esa actividad. Y también oportunidades a otros rubros, porque se vio como redireccionada la actividad económica en este último tiempo, y nosotros algunos de los que pusimos fueron los laboratorios, industria alimenticia y frigoríficos, y hospitales modulares, entre otros que podríamos seguir mencionando. Bueno, acá terminamos lo que sería el estudio de mercado y definido lo que es la proyección de demanda en este horizonte de 10 años, y los dejo con Alejandro, que él va a seguir explicándoles el tema de diseño de planta. Vamos a hacer un traspaso de filminas. No sé, Ale, si no me deja compartir. ¿No te deja compartir? Ah, puede ser que esté configurado el Zoom para que comparta Alejandro también su pantalla. Si le das el control, Creo que poner request control. Sí, el administrador de... Creo que aprobar, ahí está, sí. Sí. Ahora Control. yo ahora puedo controlar la tuya, ¿ves? Mirá vos. Así que mira, si vas ahí arriba en View Options, pones Request Control, Give Up. Ahí, Remote Control. sí. Ahí pedile, y si te acepta... No sé si Ahí Felipe te está. tiene que aceptar. Perfecto. Y ahora Perfecto. podemos. Buenísimo, muchas gracias. Bien, bueno, hablaremos ahora de lo que es el diseño de la planta. El diseño de la planta va a contar con distintos apartados. Vamos a abordar integralmente lo que es el diseño de la planta, pasando por lo que son la familia de productos, la relación de las actividades, la elección de la maquinaria, el diseño de almacenes, la localización de la planta, el suministro eléctrico, para terminar concluyendo con el layout.
Lo primero que vamos a destacar es que el modelo de producción de nuestra planta es una distribución por procesos o funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto es el que va en base a recorridos más o menos complejos pasando por distintos puestos de trabajo. Esto lo que nos da es una flexibilidad y una variedad de tipo de producto, pero la ventaja es que existen grandes tiempos de trabajo. Nosotros vamos a dividir en 3 familias de productos. Vamos a tener lo que son tubos rectangulares, lo que son chapa conformada y lo que son soportes y anclajes. Hacemos este tipo de distinción entre familia de productos porque cada uno de ellos comparten procesos y tienen puesta a punto similares, o sea, no hay que hacer grandes cambios de puesta a punto, que es lo que no agrega valor. Bien, luego de esto, lo que fuimos fue realizar la hoja de procesos de cada uno de estas familias de productos. Acá notarán que cada hoja de proceso cuenta con distintas actividades para cada tipo de familia. Con esta hoja de proceso lo llevamos a lo que fue el diagrama de lápiz. Este diagrama lo que nos permite ver es el grado de vinculación que existe entre las distintas actividades que conforman esta actividad de servicio, corte y plegado de chapas. Luego, con este diagrama de lápiz, fue trasladado a este diagrama de relación de actividades, donde se posiciona cada una de estas actividades de forma adimensional. Es solamente forma parte, digamos, de establecer cómo se van a posicionar los distintos procesos. Se realizaron 9 alternativas y se eligió la que menor cruces tenía. Luego se procedió a la elección de máquinas. A la elección de máquinas tuvimos 3 criterios. Contemplamos 3 criterios. Lo que es materia prima, que es qué tipo de materia prima va a procesar. En este caso son hojas de acero laminado en caliente. El tipo de espesor que va a tener de formar las máquinas y las dimensiones máximas de las piezas. Así fue que seleccionamos máquinas de corte como guillotina, máquinas de corte plasma, plegados, plegadores de 6 y de 3 metros, utilizamos máquinas de punzonado, máquinas de rolado y máquinas de soldadura. En este caso semiautomáticas para lo que son soporte y anclajes, y el carro de soldadura continua, que es para realizar la costura de los tubos rectangulares mediante arco sumergido. Bien, el próximo paso fue ver qué cantidad de máquinas requeríamos. Ahí es donde se vincula la parte de estudio de mercado, donde nos da la cantidad de volúmenes a procesar. Lo que hicimos fue tomar el volumen máximo dentro de esos 10 años, el volumen máximo para poder elegir la cantidad de máquinas, cosa de tener gran capacidad, digamos, de producción. Así que con el volumen de procesar, hicimos un cociente entre volumen y la productividad de las máquinas, que la productividad de las máquinas la obtuvimos de los manuales y también del personal especializado que fue consultado por nosotros. Así que obtuvimos 2 máquinas de corte de plasma, una guillotina, 2 plegadoras, y así fue como nosotros vimos cuántas máquinas eran necesarias para la fábrica. Otro ítem muy importante son los almacenes de materia prima. En este caso, la forma de almacenaje va a ser sobre tacos de madera. Las hojas de acero de laminado caliente se colocan sobre tacos de madera. La forma de trasladar este tipo de materia prima es mediante puente grúa con los accesorios de percha y uñas. Y luego se va a dejar un espacio de maniobra entre pilas de 1 metro para que el operario pueda realizarlo de forma segura y confortablemente, digamos. Por otro lado, el almacenamiento de tubos rectangulares, el almacenamiento del producto final se van a dividir entre tubos rectangulares, soporte y anclajes y chapa conformada, pero van a estar situadas en un mismo almacén, o sea, van a compartir todas el mismo lugar.
El almacenamiento de tubos rectangulares, lo que son menores a 2 metros, lo vamos a realizar en cantilevers, que vienen a ser tipo forma de estantería, pero mucho más reforzadas. Este tipo de producto va a ser trasladado con un autoelevador y previamente el producto va a estar ensunchado para asegurar la mercadería, el producto, digamos. Y para los tubos mayores a 2 metros, ya que pesan excesivamente para ser transportados por el autoelevador, se van a ser trasladados por el puente de grúa, previamente ensunchados y apilados también con tacos de madera para su estivación. La otra familia es la chapa conformada, que también va a ser estivada en tacos de madera y va a ser trasladada mediante puente de grúa previamente ensunchados. Y por último, la familia de soporte y anclajes se van a almacenar en apilables que serán trasladados con el autoelevador. Cabe destacar que el almacenamiento de materia prima está dimensionado para que opere un mes sin reposición de stock. Y la parte de almacenes de producto terminado está dimensionado para que trabaje con una semana, sin reponer stock, digamos. Bien, y una de las soluciones que encontramos para la planta es la utilización de esta mesa de transferencia por rodillos que nos permite hacer cambios de direcciones, tanto de materia prima como de productos terminados, sin tener que utilizar grandes estructuras como un puente de grúa, invirtiendo gran cantidad de tiempo y de dinero. Así que de gran utilidad. Ahora le voy a hablar de la parte de instalación eléctrica. La instalación eléctrica se la voy a nombrar a medida que aparece, en orden de aparición, digamos. Lo que se va a encontrar primero es con una subestación eléctrica transformadora de 315 kVA. Luego tendremos un banco de capacitores que lo único que hace es corregir el factor de potencia para que la empresa provincial de la energía no nos multe. Y por último se realizó la iluminación de la nave industrial con lámparas LED, que previamente tuvimos que hacer un estudio del nivel de iluminación del local. Bien, todo esto nos lleva a ver qué requerimiento de superficie tenemos, entre lo que son los almacenes, la parte de los equipos, qué espacio requieren, la parte de los locales, la oficina de ingeniería, los baños, los comedores, todo, a ver qué superficie teníamos en total. Y nos da un total de 7.000 metros cuadrados. Fue ahí que comenzamos con el análisis de la localización de la planta. La localización la hicimos con el método cualitativo por puntos, donde vemos qué factores relevantes creíamos que eran para nosotros los más importantes, se le asignó un peso y elegimos 3 lugares que nos parecían relevantes: Rosario, Villa Constitución y Las Parejas. Luego, una vez calculado la calificación ponderada, nos dimos cuenta que Las Parejas fue la que mayor puntuación obtenía. Por lo tanto, decidimos que la planta se iba a ubicar en esa ciudad. Luego, la microlocalización fue direccionada al Parque Industrial de Las Parejas Este. Bien, ahí nos comunicamos con Pablo Carlacchiani, que es el secretario de Industria y Desarrollo de la ciudad, y nos dijo que el lote disponible, había un lote disponible que era el 5, y que el lote era de 60 metros por 200, y que era acorde a los requerimientos que nosotros queríamos. Bien, por último, y no menos importante, es hablar del tema del layout de la planta. En este caso, dividimos el layout en 2 segmentos para mayor apreciación de lo que constituyen, de las partes que constituyen. Esta es la parte posterior de la planta, donde se ven los camiones que van a despachar la materia prima en estos almacenes. Se ve también lo que son los equipos de corte, como guillotina, corte plasma, las distintas plegadoras. Y en la escala de grises se ve el espacio que dejamos disponible para la futura ampliación de la planta, que es a partir del 6º año. O sea, dejamos espacio disponible
para la ampliación y no tener que ampliar la planta en otro lugar que ya directamente nos modificaría los flujos de materiales de personas, y lo cual incurriría en gastos, en dinero, en tiempo, ineficiente. Así que la parte de enfrente de la empresa es donde se despacha el producto terminado y se encuentran los almacenes, como ven acá, almacenes de chapa conformada, las oficinas y los camiones que salen, digamos, de la empresa. Así que lo dejo con Felipe, que va a dar el estudio financiero. ¿Cómo puedo retomar? Ahí está. No, claro. Vos en teoría tenés el control, supuestamente. Porque Ahí vos te estás está. presentando. Perfecto, ahí retomé. Bien. Bueno, para seguir con el estudio económico-financiero, se centra principalmente en el flujo de caja del proyecto. Como bien dijimos, para un horizonte de 10 años, y bueno, el flujo de caja está compuesto por esto que vemos acá en este diagrama, estas ramas. Los ingresos por ventas, un análisis de costos, las inversiones realizadas y depreciación y amortización. Los ingresos por venta están vinculados directamente con la proyección de la demanda que hablamos al principio y con el precio de venta de este servicio que nosotros investigamos con profesionales del rubro. Los análisis de costo, principalmente la materia prima, las hojas de acero, el costo del personal, la energía eléctrica con el consumo eléctrico de la maquinaria y equipos y de toda la nave industrial, como decía Alejandro, impuestos y servicios y otros costos operativos. En cuanto a las inversiones, principalmente el lote de terreno que mostrábamos hace un ratito, inversiones de las maquinarias y los equipos, instalación eléctrica, construcción civil de toda la nave y el predio en sí, y el capital de trabajo. Con esto, con el flujo de caja confeccionado, digamos, para el horizonte de 10 años, lo que hicimos fue hacer un análisis de rentabilidad del proyecto. Y para ello planteamos los principales indicadores o habitualmente más utilizados en proyectos, que son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Y bueno, acá básicamente lo que hicimos fue plantear la fórmula del BAN, que contempla la inversión inicial y los flujos de caja de cada periodo, y propusimos una tasa de retorno exigida o esperada de un 18% para nosotros. Esto fue consulta con Alfredo CC, él nos recomendó esa misma tasa de retorno. Y bueno, cuando calculamos obtuvimos un BAN de unos 4 millones de dólares. Esto de dolarizarlo fue por también recomendación de Alfredo CC, en el sentido de que la inflación distorsiona muchas veces este tipo de análisis, entonces nos recomendó él dolarizar todo. Y bueno, por eso está en dólares, digamos. Y lo que es la tasa interna de retorno, lo mismo, planteamos la fórmula con los mismos datos, y obtuvimos que el TIR nos daba un 38%. A primera conclusión, digamos, son valores positivos y rentables financieramente para un proyecto. Y para finalizar el proyecto, lo que hicimos fue ver cómo responde el proyecto frente a ciertas variaciones en este flujo de caja, frente a ciertas variaciones en factores críticos, digamos. Entonces lo que hicimos fue plantear 3 escenarios posibles de flujo de caja. El primero, el escenario optimista o ideal de ventas, que es el que mencionábamos recién, que calculamos recién. Y el segundo, que es el escenario pesimista número 1, por llamarlo así, nos planteamos decir qué pasaba con el proyecto, cómo respondía el proyecto,
si había un aumento en el precio de la materia prima. En este caso, en un 40% lo planteamos. Y nos dio un resultado de un BAN con unos $200.000 aproximadamente y un TIR de un 18%. Y el escenario pesimista número 2 lo planteamos de ver qué pasaba si teníamos una caída en los ingresos por venta. En este caso, un 30%. Y nos dio un BAN positivo también de unos $400.000 y un TIR de un 19%. Así que bueno, con esto vamos a dar por finalizada la presentación, vamos a pasar a las conclusiones. Queríamos compartir lo que mostrábamos recién, de que el proyecto es una oportunidad de inversión rentable y además estable frente a este tipo de variaciones de factores críticos, como son la materia prima y los ingresos por ventas. También queríamos comentarles de que, así como en un principio nosotros segmentamos el mercado hacia un rubro, en este caso la maquinaria agrícola, se podría replicar el análisis hacia cualquier otro rubro de los que veíamos antes que demanden este tipo de servicio. Y personalmente, digamos, para nosotros nuestro objetivo final del proyecto es dejar al servicio de la comunidad educativa un claro ejemplo de cómo realizar un estudio de diseño paso a paso para la instalación de una planta de corte y plegado de chapas. Así que bueno, con estas conclusiones damos por finalizado la presentación del proyecto y nuevamente agradecerle a todos por su tiempo, por estar aquí presentes hoy y por esta oportunidad. Así que estamos a disposición de cualquier duda o consulta, debate que pueda surgir. Así que muchas gracias, muchas gracias.